Amados oyentes, bendiciones. Les damos un saludo muy cordial de parte de mis compañeros Carlos Ballesteros, Uriel y Juan de Jesús, quienes integramos esta mesa de trabajo y que ya durante un año cumplido hemos estado llevando esta temática a ustedes relacionada con la historia del cristianismo. En el programa pasado abordamos lo que es el periodo de la persecución y hicimos un esbozo de esas características de este periodo y estábamos hablando que en este periodo se caracteriza porque hubo una mayor énfasis en lo que es la parte de la adoración a los ídolos. Y era normal porque Roma y Grecia retomaron la cultura pagana de Babilonia y de otros pueblos antiguos y era obvio que en esta cultura también se hiciera de igual manera. Estuvimos viendo también ese punto sobresaliente sobre la adoración al emperador, porque para ellos, y así lo exigían ellos mismos, el emperador era el verdadero Dios. Entonces también había allí, digamos, un proceso de iniciación para determinar lo que realmente era el judío, lo que realmente era el judaísmo y lo que realmente era el cristianismo. Posteriormente también vimos que las reuniones de la iglesia cristiana en sus inicios se hacía de manera secreta porque había persecución y los ritos o los servicios del día de alabar al Señor se hacían en forma reservada. Pero también mirábamos allí que entre todos los creyentes, todos eran igual, y como nos lo hacía resaltar nuestro compañero Carlos, un esclavo podía llegar a ser obispo, porque había precisamente esa igualdad, porque ese es uno de los fundamentos de la doctrina de Cristo. Y también el hermano Uriel nos hacía referencia a lo último del programa pasado, sobre ese evento que se dio en vida de Pablo, en el que Demetrio, el dueño de una platería, entró llamémoslo en odio y en persecución a Pablo, porque él estaba predicando una doctrina que llevaba a que sus clientes, quienes mandaban a hacer ídolos de plata, pues ya no lo hicieran, y entonces eso bajaba sus ventas. Pero le cedo la palabra a mi hermano Uriel para que nos indique también algunas precisiones sobre lo que hablamos en el programa pasado. Doctor, con las muy buenas tardes, y a Carlitos saludándolo también a los oyentes. Y es que debemos también recordar, para poner a nuestros oyentes en contexto, los que de pronto llegan a la sintonía, los que son nuevos escuchando Nuevo Continente, es que estamos estudiando la historia del cristianismo y ya vimos el primer periodo, que fue la iglesia de los comienzos, ¿no? La iglesia apostólica, digámoslo así. Vimos varios puntos sobre eso, y ahora estamos en un segundo periodo, que es las persecuciones imperiales, y pues vimos también hace 8 días precisamente esta parte cuando el emperador se hace Dios, se cree Dios y exige adoración como a Dios. Y entonces llega por contraparte de los cristianos, ellos se oponían a toda adoración excepto a la del propio Dios, al único Dios que ellos tenían, y pues especialmente también a Jesucristo como Dios, a servirle a Él, solamente a Él. Las imágenes también eran adoradas, y los cristianos, pues lógicamente también oponiéndose a esto, acarreaban también persecución. Así, Carlitos. Bueno, saludando a toda nuestra querida audiencia a esta hora de la tarde, y sí, señores, pues ya como lo que han recopilado mis compañeros de la mesa de trabajo, lo importante que hay que resaltar era que hayan tres aspectos que se veían muy claros en este periodo: el paganismo, que tenía una acogida total; la adoración a los ídolos, que estaba entrelazada con la vida en todos sus aspectos, en celebraciones, fiestas, reuniones en cada hogar; y también estaba la parte de la persecución. Pero también era importante resaltar que, así como decían mis compañeros, la adoración a los emperadores, que también hace parte de estos tres aspectos que tenemos aquí en nuestra mesa de trabajo en las persecuciones imperiales del segundo periodo general. Sí, señor. Y nos ubicamos un poquito más recordando el tiempo y el espacio en que se dieron todos estos hechos históricos del cristianismo, y recordamos que estamos dentro del año 100 y el año 120 para
Sí, señor. determinar algo así de lo que hemos estado hablando y de lo que vamos a iniciar. Y recordemos que en esa época el emperador era el señor Trajano. Pero, hechas estas precisiones y ese resumen de los programas anteriores, vamos a abordar, amados radioescuchas, ese estudio y vamos a resaltar la vida y obra de grandes hombres que, al igual que en el periodo apostólico, como Pablo, Pedro, todos los apóstoles, Bernabé, y posteriormente unos discípulos de ellos, especialmente los de Pablo, como Timoteo, Tito, Silas, en este periodo ya que se inicia en el año 100, vienen otros grandes hombres forjadores de la enseñanza del Evangelio, y que por esta valentía y por esa claridad y firmeza con que ellos enseñaban a Cristo como el único Salvador, pues eso les valió una persecución tremenda. Y por eso es que estamos hablando de unos mártires. Y esos mártires vamos a ver hasta dónde podemos llegar, porque son muchos, además porque son más de 200 años que vamos a cubrir, y que en estos 200 años pues hay por lo menos 5 o 6 generaciones. Claro. Pero vamos a hablar primero de esa generación que dio como origen, llamémoslo así, a toda esta persecución. Entonces estamos hablando, en primer lugar, vamos a ver si alcanzamos hoy, de Simeón de Jerusalén. Vamos también a ver si abordamos a Ignacio de Antioquía. Y si nos sobra algún tiempo, podríamos abordar a Policarpo de Esmirna. Hay que precisar que estos 3 eran obispos. Y vamos de una vez aclarando desde ahora, ya 100 años de aquí en adelante, en el segundo siglo, de que no había tal designación de papa en Roma. Esto les vamos a aclarar, de que lo que existían eran obispados. ¿Cierto, mi hermano Uriel? Y es que también aclarar lo que es el obispo. El obispo era como supervisor, no era un cargo como tal como se ve hoy en día en la iglesia tradicional, sino que era esa persona también un siervo como los demás, era un anciano, una persona con mucha experiencia, que estaba ahí para supervisar, para dirigir, para guiar, para estar ahí como pendiente especialmente de la doctrina, que no se fueran a apartar de la sana doctrina. Y estos hombres que vamos a ver el día de hoy fueron hombres que luego que mueren los apóstoles, ¿cierto? Porque el último que muere es el apóstol Juan. Sí. Ellos son los que siguen como con esa carga, ¿no? Ellos son los que siguen ahí siendo las columnas y los fundamentos de la fe cristiana. De ahí que hay muchas cartas que más adelante el doctor nos va a compartir acerca de esas cartas que ellos escribieron. Y mire qué interesante, porque en el caso de, específicamente, y está en la escritura, el caso de Ignacio y de Policarpo, fueron alumnos de Juan. Vea. Pues podríamos deducir por vía de lógica que Simeón, ese obispo de Jerusalén, pues también debió de ser un buen alumno de Simón, además porque eran familiares, porque señor. Juan, el apóstol, era familiar del Señor, eran primos hermanos. Y hay una teoría que pues no es tan clara, que en el caso de Simeón era hijo de Cleofás. Sí, señor. Y eso daba lugar a entender de que Simeón entonces era como primo, también hermano del Señor. Sí, según... Pero también dice la tradición, que esta tradición sí es como traída más bien a los cabellos, es que Simeón era de un hijo antes de que José se hubiese casado con María. Y esto sí no deja de ser realmente una herejía. No, y tampoco van como las cuentas. Porque... Sí. Pues es que según así en lo que hemos estudiado dice que era el hijo de Clopas o Alfeo o Cleofas, ¿no? Sí, señor. Que según Egésipo era hermano de José de Nazaret. Entonces ahí es lo que... Y por tanto Simeón era primo de Jesús. Sí. Ese es nuestro... Y además otros autores lo hacen hijo de José con una primera esposa anterior a María, lo que decía el doctor. Es algo curioso, y eso es lo que estamos viendo, es que hay cosas que son tan inauditas y tan heréticas que a veces uno no entiende por qué, si ya después se ha comprobado quién era Simón de Jerusalén o Simeón de Jerusalén. Simeón. Y eso es muy importante porque si no estoy mal, por allá en
en Mateo 6:3, algo así en el capítulo 6. Sí, Mateo o es O es Marcos. En Marcos, Marcos Marcos. 6:3. Se habla específicamente de quiénes eran los hermanos del Señor. Ujú. Entonces ahí no hay duda que Simeón o Simón de Jerusalén era hermano del Señor, pero no No le- hijo de José, Pero pero no. no antes del matrimonio Ajá. con María, sino hijo Pues, con Más, María. más bien María. concuerda que es uno de los hermanos menores, porque para él sobrevivió, porque según él nació como a mitad del siglo, ¿cierto? Y muere en el año 107, 116 más o menos, es que dice la historia donde él murió. Pero lo importante de esto, aunque ya vamos, o sea, nos va a acabar el primer segmento, Sí, para seguir más adelante con él, y es que él fue cuando muere Santiago, el otro hermano del Señor, ¿cierto? Y queda él, o sea, Simeón, como el supervisor, queda él como la columna, La columna, así, sí. de la iglesia. sí. Entonces, eso sí no hay que quitarlo de ahí, ¿no? no hay que quitar. Lo otro se puede, bueno, da igual lo que haya sido. Una especulación. Sí, pero esto sí la historia lo narra y es con certeza de que él fue el encargado también de la iglesia en Jerusalén. La tradición dice que él fue ejecutado como cristiano, pero además de eso también hicimos referencia en unos programas anteriores, porque el emperador por los celos, y hablaban de un reino, de un rey, cuando Jesucristo decían que era el rey, y se puso a investigar y se dieron cuenta que pues de la descendencia de David, y el único que quedaba de esa descendencia era él. Sí, Entonces señor. también por ese lado como que se fue metiendo para también como celos ya de que vinieran a quitarle el reinado al faraón. Y la preocupación del emperador o del gobernador que estaba representando al Trajano emperador fue el que lo... ahí, Sí. que fueran ya a averiguar a ver quién era esos muchachos, y resulta que eran unos pues campesinos que trabajaban por allá en los caminos, Sí, pobres, pues con sus descalzos o sus trajes ajados, y entonces hasta como lo dijo usted, Uriel, lo que hicieron fue burlarse más bien, Sí, porque no, qué bueno, sí. hijos de David iban a ser esos Ajá. arropastrosos como decimos nosotros hoy. 120 añitos tenía apenas cuando... 120 años, dice que la tradición, Era joven. sí, fue ejecutado como cristiano y porque era descendiente de David. Sí, señor. Pero algo curioso es que también Simeón de Jerusalén se ha identificado con uno de los profetas y maestros de Antioquía, Simeón llamado el Negro. Que también hace referencia en Hechos. En Hechos también está, en Hechos en el capítulo 13, versículo 1. Sí, Sí. señor. Pero además también él fue crucificado igual que el Señor. Y fue Sí. mártir también. A veces se puede confundir, pero miremos un poquito la historia que Simeón, apodado el Negro, Sí, fue aproximadamente en los años 55-60. cuando ya... Y no era un jovencito, ya estaba entrado en años. Ujú. Entonces es muy fácil descartar de que Simón, el Negro, que fue inclusive compañero de un amigo del gobernador, Sí, por ahí la que fue instruido también. junto con otros griegos y con otros romanos que pertenecían precisamente a la casta más bien imperial. Entonces, sí se puede descartar. Pero muy buena la acotación que dice Carlos, porque él también fue un gran mártir y fue un hombre muy firme en la evangelización, y desde luego que podríamos decir que también fue un gran y excelente alumno de Pablo. Sí, señor. Entonces lo de Simeón, imagínese, Dios mío, 120 años duró el hombre y sufrió el martirio y fue crucificado durante el reinado de Trajano. Recordemos que al comienzo indicamos de que íbamos a este periodo del año 100 al 120 estaba el gobierno de Trajano. Y estaba un gobernador llamado Ático, que era el gobernador de Siria. Y recordamos que Antioquía estaba en Siria. Siria, sí, señor. Y Antioquía era como la sede en donde estaban todos los grandes
forjadores y maestros del Evangelio, porque pues Jerusalén había quedado destruida en el año 70. Sí, señor. Y además pues había mucha persecución, porque allí de todas maneras estaba lo que era, llamábamos anteriormente el judaísmo. Sí, señor. Entonces ahí está como esa iglesia fue tan importante. Una iglesia que se mantuvo a través de la persecución, del tiempo, de las circunstancias, se mantuvo y mire que reprodujo personas también fieles en el cristianismo. Eso sí era persecución, no como ahora que si le cierran un canal o pasa algo, le cierran un periódico, cierran una emisora o algo, dicen ya es persecución. Porque es que a todo lo dicen, lo asemejan con persecución. Pero es que estos hombres sí eran perseguidos, eran crucificados, eran mártires, eran azotados por todo lo que hacían estos emperadores. Pero ahora en la actualidad, en este momento como tal, por ejemplo en nuestro país no hay persecución. Realmente no, estamos privilegiados nosotros de vivir en este periodo donde no solamente hay esa persecución, que sí la hubo al comienzos del siglo XX, cuando llegaron aquí los evangelistas y los grandes misioneros, y que también hubo hechos horribles que a mí me produce eso un dolor en el corazón tremendo. Es que se dice que en Mariquita a un evangelista lo enterraron, le dejaron la cabeza por fuera, y los opositores a esta doctrina de Cristo lo mataron a patadas, patadas en la cabeza. Entonces fíjese que este martirio que ocurrió aquí en Colombia a comienzos del siglo XX, a los que ocurrieron prácticamente 20 siglos anterior, que fue en el primer siglo, pues no hay mayor diferencia. Y ahí es donde nosotros, amados radioescuchas, debemos tener esa claridad de lo que demanda el ser nosotros creyentes, que no es para pasarla bien. No, nosotros como creyentes tenemos que afrontar la persecución, y como lo dijera Uriel y Carlos, si bien es cierto hoy no tenemos esa persecución y tenemos un gran postulado en la Constitución Política de Colombia, en el artículo 19, que es la libertad de cultos y de religión, hoy gracias a esa garantía constitucional pues realmente no hay una persecución, y tal vez debido a esa amplitud de libertad, a esa que no hay persecución, y como a esa libertad que realmente le da a uno el Evangelio, hemos caído en el libertinaje y nos hemos apartado, y sobre todo de la enseñanza de la palabra de Dios. Doctor, esa persecución que vimos también aquí en Colombia, pues es muy parecida a lo que los persiguieron aquí también a los primeros cristianos por el imperio, pero también se recuerda que la persecución empezó también de los de adentro, ¿no? De los mismos, de los judaizantes, de las personas cristianos. Dentro del mismo pueblo judío, dentro del mismo judaísmo posteriormente, y a través de la historia hasta hoy, dentro de los mismos creyentes que dicen ser cristianos. Y si quieren aprender más de la historia de la iglesia en Colombia, hay apartes del libro del pastor Ignacio Guevara, El Paria Solitario, donde ahí hablan mucho sobre historias de misioneros que aún eran sometidos, cuando no sabían nadar los botaban a los ríos, por ejemplo, y también en una parte, en una región, que es la región donde nació el doctor Juan de Jesús Boyacá, fue muy fuerte la persecución de los evangelistas misioneros en esta. Entonces, si ustedes quieren hacer y conocer más de la historia o apartes, pueden leerse este libro, que es importante para ustedes. Y esa persecución, perdón doctor que lo interrumpa, y entonces que me vaya, es que yo iba, se me fue la paloma, pero aunque se me vaya la mía, pero sí es que les decía eso, que hacía referencia que era de dentro, porque según tengo entendido, el doctor me corregirá, si esa persecución también aquí en Colombia fue a causa principalmente también de la iglesia católica, la iglesia tradicional, los sacerdotes eran como que los que echaban pues a la gente para que vayan y hagan cosas con eso. Los que más perseguían a los cristianos, los que generaban las revueltas contra ellos. Por la tradición. Todo lo era el cura. Sí. El cura del pueblo era el que más atacaba. Sí, mire que podemos contextualizar, porque de esto se trata el programa. Nosotros fuimos conquistados por la corona española, en donde quienes llegaron venían de la mano, los mompirres, pero los malos, porque ustedes son los buenos. Sí. Venían cogidos de la mano con la iglesia católica. Entonces ellos llegaban acá a los territorios y se repartían el oro, miti, y por eso todavía tenemos esas malas costumbres. Además, durante toda la colonia, que fueron más de 300 años,
podemos definirla como una prolongación de lo que fue la Edad Media, y nosotros que ya en Europa había surgido la Edad Moderna, entonces nosotros nos tocó vivir del siglo XV al siglo XX, inicios del siglo XIX, nos tocó vivir la Edad de Oscuridad, la Edad Media. ¿Y esto qué quiero decir con esta ilustración? Es que quien mandaba no era tanto la corona civil española, sino la Iglesia Católica Española acá. Permítanme, compañeros llamados radioescuchas, hablar algo tan importante que le ocurrió al pastor Ignacio en vida, hablando de la persecución acá en Colombia y prácticamente a mediados del siglo XX. El pastor Ignacio se libró por la gracia y por el amor y por el plan que Dios tenía para él. Se libró de haber sido muerto en el municipio de Igaragoa, en Boyacá, en la parte occidental, porque él era policía, lo mandaron como agregado de una misión de revisión y de control, y colocaron una bomba en donde él estaba hospedado junto con su esposa, que no llevaban más de 8 días de casados. Ahí se narra en el Paria Solitario ese hecho. Entonces, miremos la dimensión que era la persecución. Y permítanme también indicarles que Carlitos ahora lo estaba abordando acá en pleno siglo XX, para no entrarnos al siglo XIX, que fue más marcado. Se llamaba la hegemonía conservadora. Y la hegemonía conservadora no venía tanto por los políticos de turno o presidente de turno, sino era por el poder que tenía la Iglesia Católica Romana acá en Colombia. Entonces, aquí en el pleno siglo XIX, hasta mediados, hasta los años 60, la Iglesia Católica era la que elegía, gobernaba. Y tanto fue que Tomás Cipriano de Mosquera se vio tan conmovido de ver los privilegios que tenía la Iglesia Católica, que produjo un decreto, si no estoy mal, en 1862, que se llamó el Decreto de Desamortización de Manos Muertas. ¿Qué quería decir esto? Ordenó un decreto que todos los bienes de las comunidades católicas, jesuitas, franciscanos, dominicos fueran expropiadas, y este general que fue decán de Simón Bolívar, Tomás Cipriano de Mosquera, fue valiente el viejo, llegó y los desterró. Los sacó y despropió muchos bienes. Pero posteriormente vino una regeneración ya hacia finales del siglo XIX con Miguel Antonio Caro y Núñez, y entonces ellos eran conservadores, eran niños consentidos de la Iglesia Católica, y volvieron nuevamente los jesuitas acá. Volvieron todas esas comunidades nuevamente y les devolvieron la mayoría de las tierras. Hay algunas que no se las pudieron devolver. Por ejemplo, donde hoy está, en la calle Jiménez, con Séptima, donde está la iglesia esa de San Francisco, y sigue un edificio que antes era la gobernación ahí. Ahí era un solar y estaba el convento de los franciscanos. Esos terrenos se los quitaron, se los expropiaron. Lo que pasa es que cuando volvieron ya encontraron ese edificio ahí y ya no se lo podían devolver. Pero este era un ejemplo para indicar cómo ha sido nuestra historia. Entonces, las hegemonías conservadoras, sobre todo hubo una muy marcada, que fue desde 1866 hasta 1930 gobernó el Partido Conservador. Y ríasen de esto, hubo una época donde el presidente era un hermano, el cardenal era un hermano, y posteriormente el otro hermano también fue presidente. O sea que los tres se nombraban entre ellos. No había problemas. Los sacerdotes, digamos así, o la iglesia elegía a los presidentes. Los presidentes elegían a los obispos, sacerdotes. Y bueno, miti eran los monpirres malos. Cuando yo estaba niño me enseñaron una palabra que era el concordato, que era, según tengo yo entendido, era como ese acuerdo que decía, entre el Estado y la iglesia, donde usted no se mete conmigo, yo tampoco me meto con usted. Pues es que mire, Urielito y Carlos, Urielito es un tremendo. Mire,
yo estaba diciendo de la desamortización de manos muertas, que les quitaron las tierras, después volvieron, no les pudieron entregar todas. Entonces, como esos señores de la Iglesia Católica son tan diplomáticos, tan decentes, hablan bonito, son buena gente, ellos cuando regresaron, cogieron a los señores seguidores nuñistas y a los señores seguidores de Caro y les dijeron, venga para acá, hermanos, no se preocupen, vamos a convivir bien. Mire que duramos 300 años en la colonia sin que como bomberos no nos pisáramos la manguera. Entonces ustedes nos quitaron esto no era de ustedes. Mire que los bienes son de Dios y nosotros somos los representantes de Dios y nosotros necesitamos administrar esos bienes. Y estos señores, por sus componendas, ¿sabe qué hicieron? Pidieron ante la Santa Sede, que llaman Vaticano, un concordato. Sí. Y ese concordato lo hicieron en 1887, en donde dijeron muchas cosas a favor de la Iglesia Católica, pero voy a resaltar una o dos. Una era que como no podían, devolver los bienes que les había quitado Tomás Cipriano de Mosquera, y los que no podían devolver porque ya estaban edificios públicos, no se podía, entonces pidieron que se declarara la exención de impuestos per século seculorum, es decir, para siempre. Desde ahí donde nace. Y desde ahí fue donde nació que la Iglesia no paga impuestos. Eso no es lo único. Algo más. Es que tenían que pagarles mensualmente o anualmente un porcentaje altísimo y equivalente al del Ministerio de Guerra como indemnización por haber perdido esos bienes. O sea, el Estado tenía que darles, aparte de eso, un dinero. Sí, señor. Y es más, es decir, aquí duraríamos todo el día y toda la noche contando qué se pactó allí, pero otro que es bien interesante y trascendente para nuestra historia, es que ellos eran los únicos encargados de la educación en Colombia. Por eso era que en algunos colegios dictaban clases los curas y las monjas. Y entonces en esos colegios enseñaban lo que era punto de cruz, tejer, coser, bordar, e incluso daban las otras materias, matemáticas, geografía, ciencias, era por eso. Y también pues por eso es que nuestro país es como tan en esas católico, en esa parte de María y todo eso, es porque venimos con esa educación desde niños, desde nuestros abuelos educados en ese sentido, ¿no? Pero es que imagínense prácticamente 500 años bajo el poder, la filosofía, la doctrina española. Y los caprichos y los intereses materiales y los intereses políticos y los intereses en todos los sentidos de la Iglesia Católica antes. Gracias a Dios hemos podido liberarnos en alguna parte. Es que usted solo vaya a una región como en Boyacá, que es la parte de Villa de Leyva. Solo en Villa de Leyva o esa región, ¿cuántos conventos hay? ¿Cuántos monasterios? ¿Y cuántas iglesias hay? Sí, señor. Y usted ha tocado, no le digo que esto es inagotable. Y usted ha tocado porque sé de 4 conventos que todavía son los únicos, creo, que existen aquí en Colombia, o digamos más amplio, en América Latina, porque otros países ya han avanzado. Está, por ejemplo, el convento de las Carmelitas en Villa de Leyva. Sí, señor. Está el convento de los Agustinos en el desierto de la Candelaria. Está el convento de Nuestra Señora del Topo, yo no sé por qué lo colocaron así, que también está ese. Y hay otro convento que, si no estoy mal, está también ubicado entre el desierto de la Candelaria, que se llama el desierto de... El infiernito ahí. El convento hay un convento, donde encontraban por allá el cronosaurio. Al cronosaurio. Se nos olvidó, pero allá hay otro santo extremo. El santo extremo. Pero ese don Juan, ese sí ya es bien arriba, ¿no? Ese ya es como la montaña. Bien arriba. Sí, sí. Bueno, compañeros, nos desviamos un poquito, pero va al caso. Eso es en contexto, esto es nuestra historia. Sí, señor. Queremos resaltar es que este hombre, Simeón o Simón, hermano menor del Señor, fue obispo de Jerusalén. Y Roma me lo tengo ahí. No me he podido liberar. Oren por esa liberación. El obispo de Jerusalén, y él fue martirizado, pero fue un hombre que dio su vida, al igual que su hermano carnal, por mantener la pureza
de la doctrina del Evangelio de Cristo. Así es. Amados redescuchas, compañeros, se nos agotó el tiempo. Despidámonos. Oigan, queridos compañeros, yo creo que ahora hoy se planteó fue otro reto, porque es que estamos en la historia de la iglesia a nivel mundial, ¿no? Desde cuando empezó la iglesia, pero también nos toca después mirar el contexto de toda la iglesia en Colombia. Sí, señor. Para allá vamos. Sí, señor. Bueno, amados redescuchas, Dios los bendiga. Gracias por su sintonía. Dios los bendiga. Un Dios los abrazo. bendiga, que estén muy bien.